¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos amigos silverados a este tu canal Silver English, el canal donde te damos esos truquitos y consejos para mejorar tu pronunciación del idioma inglés. Y así como lo vieron en la portada, vamos a hablar hoy sobre los verbos regulares, estos verbos que son tan comunes en inglés y que cuando lo llevamos al tiempo pasado, que terminan en ed, no sabemos bien cómo pronunciarlos o creemos que todos son iguales y a todos les ponemos la ed y pronunciamos esa ed. Ya verán que no es así, que hay un truco fácil para entenderlo, no con esas normas gramaticales y tan complicadas o que nos las han enseñado tantas veces de una manera tan difícil, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo lo aprendemos de una manera fácil. Y pues no queda otra cosa que vamos. Bueno amigos, como les dije antes de la intro, vamos a ver aquí cómo pronunciamos esa E y esa D cuando en el tiempo pasado, el pretérito de los verbos regulares, eso es en inglés. Bien, antes de comenzar amigos, recuerden a aquellos que no lo han hecho, de suscribirse, de darle like, campanita. Recuerden también compartir, es muy importante. Estos son detalles que a nosotros nos ayudan a crecer como canal y que en realidad no tiene ningún costo para ustedes. Bueno, entonces como les estábamos comentando, vamos a hablar sobre ese ed, esa terminación ed que vemos en los verbos regulares cuando lo conjugamos en tiempo pasado. Vamos a empezar definiendo primero qué es un verbo regular, qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Cuando estábamos en el colegio, en la escuela, instituto, a nosotros siempre nos daban una famosa lista de verbos irregulares que uno supuestamente tenía que aprenderse. Yo no conozco a nadie de ningún país del mundo que se sepa la lista completa de verbos y que aparte todas sus conjugaciones. Es muy difícil, es cuestión de irlo aprendiendo y practicando con el tiempo. Hay muchos nativos angloparlantes que aún cometen errores en estos verbos al quererlos o al confundirlos con los verbos regulares. ¿Qué es un verbo regular entonces? Un verbo regular sencillamente es el que cuando lo llevamos al pasado, cuando lo conjugamos en tiempo pasado, le ponemos una E y una D al final. Eso es todo. Y los verbos irregulares no son así. Los verbos irregulares o cambian o se mantienen idénticos. O cambian completa, vocales, consonantes, se hacen más cortos, más largos. Eso es lo que hace un verbo regular a un irregular. El ED al final. Regular ED, irregular puede ser cualquier cosa. Por eso está esa lista. Entonces, ya sabiendo que es un verbo regular y que es un verbo irregular, ¿cómo vamos a pronunciarlo? No siempre. El hecho de que todos estos verbos regulares terminen en ed, no quiere decir que se pronuncie siempre de la misma manera. Incluso, nunca se pronuncia ed. Ya vamos para allá. Sí, ya vamos para allá, no se asusten. Hay tres maneras de pronunciar estos verbos regulares con el ed, o sea, en pasado. Y esto va a depender de en qué sonido de sílaba, o sea, la sílaba, en qué sonido termina, cómo termina ese sonido de la palabra, del verbo. Eso va a depender si esa palabra termina en un sonido sordo, en un sonido sonoro, o termina en D o en T,
¿Qué es un sonido sonoro y qué es un sonido sordo? Sencillo. Los sonidos sordos son los que el aire de los pulmones sale libremente, pasa libremente por la garganta y hasta que no llega a la lengua o a los dientes no va a alterarse o no va a producirse ese sonido. Por eso lo llamamos sordo, porque no actúan las cuerdas vocales, no hay vocalización. Es simplemente aire interactuando con los dientes, la lengua, los labios, pero las cuerdas vocales no actúan en ese sonido. Los sonidos sonoros, en cambio, al contrario de los sordos, sí alteran, mueven, vibran esas cuerdas vocales, produciendo un sonido, la garganta, antes de llegar inclusive al área de la boca, donde está la lengua, los dientes y los labios. Entonces, se van a juntar, o pueden juntarse, sonidos vocálicos de voces, la voz, con la boca, con el movimiento de la boca, de la lengua y de los labios. Ya sabiendo lo que es un sonido sonoro, un sonido sordo y la diferencia entre ambos, esto es lo que tenemos que conocer para saber cómo se pronuncia esa E y esa D al final de los verbos. Vamos a comenzar con los verbos que terminan en sonidos sordos. ¿Cuáles son esos verbos que terminan en sonidos sordos? Bueno, son muchos los verbos, pero lo que nos importa es cómo terminan este y todos los verbos en general. Por ejemplo, los sonidos sordos, ¿cuáles son? Los sonidos sordos son los que dan la P, la K, la CH, la SH, la S, la F y la TH. Esas letras son P, K, CH, SH, S, F, H, o TH. Son los sonidos. No necesariamente tiene que terminar con estas letras, sino el sonido del verbo es el que tiene que terminar parecido al sonido de una de estas letras. Son sonidos que son básicamente puro aire interactuando con la boca. A los verbos que terminan en sonidos sordos, o sea, con estos sonidos de estas letras, lo que hacemos es que le vamos a agregar una T al sonido. O sea, que esa ED se va a pronunciar como una T. ¿Y eso cómo es? Vean qué sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos de cuando terminan en sonidos sordos. El verbo ask, preguntar, termina en K, ¿verdad? La K, la pronunciación no lleva ninguna vocal, ningún sonido de vocal. Simplemente es K, K, K. ¿Lo oyen? Puro aire interviniendo la lengua sin vocales. Entonces, ask, cuando lo llevemos a pasado, se va a transformar en asked. Le metí una T al final. Asked. Si lo hago más despacio, si lo hago rápido, asked. Y termino en T. Otro ejemplo. El verbo vestir. El verbo vestir. Dress. Cuando lo llevo a pasado, se convierte en dressed. Le metí una T. Otro ejemplo. Finish. Terminar. Concluir. Finish. Termina con SH. Otra vez sonido sordo. Finished. Veamos otro.
help, helped, help, helped. ¿Ven? Verbo reír, laugh, laughed. Vean aquí que aunque termina en G y H, el sonido que produce esa G y H es similar al de una F, o es como el de una F. Por eso es que no es exactamente que termine en esa letra el verbo, sino que su sonido sea el de alguna de estas letras. Otro y último ejemplo para que lo tengan un poco más claro, el verbo tocar. Touch, touched. Le pongo la T. Touch, touched. ¿Ven? Ahora hagamos una oración. He finished very early his homework. ¿Ven? Finished. Otra. I laughed for hours. I laughed for hours. ¿Ven? Que es agregarle la T a esa E de escrita, el sonido cuando son sordos es el de una T. Bien, y ahora, ¿qué pasa cuando son sonoros? Cuando son sonoros, lo que hacemos es que le agregamos, en vez de un sonido de T, le agregamos un sonido de D, o sea, más suave, pero que se oiga una D. ¿Ok? ¿Cómo será eso? ¿O cuáles son esas letras? ¿O esos sonidos en que debe terminar esos verbos? Primero, todas las vocales. Y con las vocales también incluyo a nuestra semivocal, la Y, o sea, la Y. Entonces, si termina el sonido en A, E, I, O, U, lo que hacemos es que le vamos a agregar una D a ese sonido. Y también cuando terminen en el resto de los sonidos vocálicos. O sea, todas las vocales, porque lo dice la palabra, son vocálicos, y a las consonantes que son de sonidos vocálicos también, que tienen algún sonido vocálico, que la garganta interviene, que las cuerdas vocales intervienen. Esas son B, con la letra B, G, Z o Z, V, M, N, L, R, W, J. Bien, vamos ahora con los ejemplos de los sonidos sonoros, ¿verdad? De esos sonidos que producen esos verbos. Nuestro primer ejemplo. Answer. Termina en R. 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 Hay garganta. ¿Ven? ¿Cómo suena? Answer, decimos answered. Con D. Answered. 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 No answered. Por favor, esa E y D, recuerden lo que les comentaba al principio. La E y la D en los verbos nunca va a ser E-D. Arrive. V. V. Arrive. ¿Ven? Digo arrived. Y termina en D. Arrived. Siguiente. Belong. Belong. Belonged. Belonged. Así. Esta es un poquito más complicada porque tenemos esa G y tenemos que pegar el sonido de la G con la D. Sin embargo, es práctica. Belonged. Belonged. Terminamos con la D. Bien. La siguiente, muy común. Call. Llamada. O llamar, el verbo llamar. Call. No decimos call it. ¿Ok? Quitamos esa E en la pronunciación y decimos called. Called. Directo de la L a la D. Called. Die. Verbo morir. Die. No decimos died ni nada de eso. Decimos died.
died. Terminamos en D, died. Explicar. To explain es el verbo y explained su pasado. No explain it. Explained, cuando queremos decir explicar. Explained o explicó. Explained, o sea, su pasado. Veamos el siguiente. Follow. Follow. No decimos follow it cuando lo llevamos al pasado, o sea, siguió, sino followed. 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 Sí. Ponerle la D, básicamente, cuando los sonidos son sonoros al final del verbo. Y por último, cuando el verbo termina en D o en T, D o T, óigase bien, solamente cuando el verbo termina en estas dos letras es cuando vamos a agregar un sonido que suena como I latina y D. I-D. No E-D, sino I-D en el sonido. Recuerden, escrito siempre será ED para todos. Para las sonoras, para las sordas y cuando terminen en DT. Escrito siempre va a ser ED en las dos letras que terminen. Estamos hablando de pronunciación. ¿Y cómo es ese sonido? It. No. Si ven mis videos y revisan el video de cómo pronunciar correctamente la letra I latina, o sea, I, verán que la I latina no se pronuncia nunca, se pronuncia con el sonido vocálico I, porque ese sonido lo da es la letra E y la letra Y, pero nunca lo da la I latina. Revisen el sonido de cómo pronunciar la I y verán con más detalle cómo se hace esta pronunciación. Entonces, esa pronunciación, lo correcto no es I, sino E. Fíjense, no es una mezcla entre I y E. Que no es lo mismo que I. Les voy a decir algo distinto. I, E. ¿Vale? Entonces, el sonido es el de E, no el de E, que tampoco es ni E ni I. La mezcla, E. Entonces, le agregamos el sonido it, id, cuando terminen en D o en T. ¿Cómo son esos ejemplos? Veámoslos. Repeat. Repeat, termina en T. Repeat, verbo repetir. Termina en T. Repeated. 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 He repeated the speech. He repeated it. ¿Ven? Otro ejemplo. Visit. Ven que aquí son puras I latina en este verbo. El verbo visitar, el verbo to visit. Y este verbo no es visit. Y mucho menos será visited o visited. Si pronuncio correctamente la I latina, visited. El mismo sonido para las tres. Visited. I visited. I visited. You visited. ¿Ok? Visited. Y si lo decimos en un inglés más natural y también un poco más americano, I visited. ¿Vale? Want. Want. El verbo querer. Querer de querer algo. Yo quiero salir. Yo quiero esa ropa. No el querer de sentimiento de amar, porque sería love. Es el want. Wanted. Wanted. No wanted. Ni wanted. Wanted.
Wanted. I wanted to go, but I couldn't. I wanted to go, but I couldn't. Ven que tampoco es tan complicado. Lo que tenemos que saber es, en resumen, si el sonido en que terminan los verbos, estos regulares en pasado, es sordo, sonoro o de T. Sordo, le agregamos la T. Sonoro, le agregamos la D. Termina en D o T, entonces le agregamos el it. It, sonido. Espero que les haya servido, que hayan aprendido. Recuerden, también pueden seguirnos en las redes sociales, donde siempre estoy publicando muchos consejos cortos y rápidos sobre cómo pronunciar mejor ese inglés para que no te adivinen cuando hables. Pronunciar mejor, recuerden, también les va a ayudar muchísimo a comprender mejor, porque ya saben exactamente cómo pronunciarlo. Cuando les hablen, comprenderán más. El espectro de lo que entienden, de todo lo que le dicen, va a ser mucho más sencillo de entender. Y recuerden, amigos, esto es Silver English, donde el objetivo es aprender, pero el oro eres tú. And remember, my silver friends, this is Silver English, where the goal is learning, but the gold is you. Un triple abrazo gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Remember, a triple hug for all of you, and till the next video. Bye.